Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción encontrarás todas las efemérides, separadas por años. De esta manera, podrás acceder fácilmente a la efeméride que más te interese, o disfrutar del video completo sin perderte ningún detalle. Bienvenido a un día como hoy, donde cada día te contamos la historia. Gracias por acompañarnos, y si has disfrutado del video, podrías brindarnos tu apoyo dándonos un me gusta, y suscribiéndote a nuestro canal. El 10 de abril de 1710, en Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, conocida como el Estatuto de Ana. El Estatuto de la Reina Ana fue promulgado el 10 de abril de 1710, y constituye un antecedente histórico de gran importancia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Fue la primera norma legal que reconoció lo que se conoce en el derecho anglosajón como copyright. Esta normativa fue enfocada a corregir los problemas existentes en ese momento, en torno a la reproducción y venta de obras literarias. La misma le reconoce al autor su derecho de propiedad. El 10 de abril de 1815, en las Islas Menores de la Sonda, Indonesia, entra en erupción el volcán Tambora, dejando un saldo de 82.000 víctimas fatales. El Tambora es un estratovolcán activo, con una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar. Cuando una gran cámara magmática, dentro de la montaña, se llenó a lo largo de varias décadas, la actividad volcánica alcanzó un clímax histórico, con la erupción del 10 de abril de 1815. Con un volumen de eyección estimado en 160 kilómetros cúbicos, la erupción del Tambora de 1815 se oyó hasta en la isla de Sumatra, a una distancia de más de 2.000 kilómetros. El 10 de abril de 1864, en México, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832, fue un noble, político y militar austriaco. Nació con el título de archiduque de Austria, y como Fernando Maximiliano de Austria, sin embargo renunció a dicho título, para ser emperador de México bajo el nombre de Maximiliano I. Su reinado fue el único del Segundo Imperio Mexicano, paralelo al gobierno encabezado por Benito Juárez. Maximiliano fue capturado, juzgado por una corte marcial, y mandado fusilar el 19 de junio de 1867. El 10 de abril de 1865, en Madrid, la policía desata una represión sangrienta contra protestas estudiantiles de la Universidad Central de Madrid, conocida como la Noche de San Daniel. Se denomina Noche de San Daniel, o la Noche del Matadero, en la que la Guardia Civil reprimieron de forma sangrienta a los estudiantes de la Universidad Central de Madrid que realizaban una serenata de apoyo a su rector Juan Manuel Montalbán, en la Puerta del Sol. Montalbán había sido depuesto, 3 días antes, por orden del gobierno del Partido Moderado del general Narváez. La Noche de San Daniel se enmarca en la primera cuestión universitaria de la historia de España, mientras que la segunda tuvo lugar en 1875, como resultado de la aplicación del Decreto Orovio. El 10 de abril de 1887, nace Bernardo Usaí, médico, biólogo y fisiólogo argentino, Premio Nobel de Medicina en 1947. Bernardo Alberto nació en Buenos Aires, fue médico, catedrático y farmacéutico argentino. Por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre, fue galardonado con el Premio Nobel en Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano laureado en ciencias. Gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor y desarrollo tuvo en Argentina. El 10 de abril de 1905, en la calle de Caicico, en la ciudad de Pekín, China, sucede la ejecución mediante la muerte por 1000 cortes. Fusuli fue acusado y condenado por matar a un príncipe, y el momento fue documentado con 12 fotografías, que recorrieron el mundo como tarjetas postales. La muerte por 1000 cortes fue una forma de suplicio chino, utilizado hasta principios del siglo XX, para ejecutar penas de muerte. La práctica consistía en desnudar al reo y atarlo a un poste, infligiéndole una multitud de cortes, que podía variar entre varios cientos, o incluso 3000. Estos cortes eran superficiales, de modo que causaran dolor, pero no una hemorragia que pudiese provocar la muerte antes de lo deseado. El 10 de abril de 1928, en Montevideo, Uruguay, se inaugura el Salus Fútbol Club. Se origina en la década de los años 20, cuando residentes del barrio Nuevo París decidieron fundar un club de fútbol. Sus colores tradicionales originarios provienen de una donación del dueño de una tienda del barrio, el cual donó al club camisetas del Fútbol Club Barcelona. El club actualmente actúa como un club social para los asentados del barrio, y a lo largo de su historia ha adoptado disciplinas como fútbol femenino,
futsal, patín artístico, karate, taekwondo, entre otros. A su vez, el club organiza eventos sociales en su sede para sus socios, y festeja anualmente el carnaval cada verano, con un tablado en su sede social. El 10 de abril de 1972, Oberdan Salustro, director general de la empresa Grupo Fiat, luego de 20 días de secuestro en Buenos Aires, es ejecutado por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo. El objetivo era secuestrarlo por 48 horas, y pedir 5 puntos por su liberación. Los puntos eran $1 millón para el PRT, $1 millón para reparto y reincorporación de los obreros de la Fiat, la liberación de los detenidos de la corriente sindical clasista, y la salida de la gendarmería de la fábrica en Córdoba. En una entrevista dada años después, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo intentó justificar este asesinato, afirmando que uno de los compañeros había interpretado mal una orden, agregando que fue un grave error. El 10 de abril de 2007, en Argentina, se estrena la telenovela Patito Feo. Desde su debut, ha sido emitida principalmente por Canal Disney, entre 2007 y 2011, en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia, presentando un éxito mundial. Patito Feo influyó notablemente en la cultura popular, y se ha consagrado como uno de los grandes éxitos de Canal Disney, al romper récords de audiencia tras su estreno. Entre sus mayores reconocimientos y certificaciones, Patito Feo destaca como la mayor revelación del panorama televisivo y musical de la época, siendo nominada como Mejor Programa Infantil y Juvenil, en los premios Emmy, obteniendo 11 discos de platino con un mismo álbum. El 10 de abril de 2013, en Uruguay, se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario. El matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay es legal a partir de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada el 10 de abril de 2013. Uruguay se convirtió en el 12º país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el segundo en Latinoamérica después de que Argentina lo hiciese en 2010. Hasta 2013, rigió el Código Civil de 1868, que establecía que la institución matrimonial consistía en una pareja conformada por un hombre y una mujer. El 10 de abril de 2019, el telescopio del Horizonte de Sucesos presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87. La galaxia elíptica M87 es también fuente de rayos gamma, que son los más energéticos del espectro electromagnético, más de 1 millón de veces de mayor intensidad que la luz visible. Se ha aceptado que en el centro de M87 se encuentra un agujero negro supermasivo, con una masa de varios miles de millones de masas solares. Sin embargo, el hecho de que las variaciones puedan cambiar en unos días, hace que el entorno inmediato al agujero negro supermasivo de M87, con un tamaño similar al sistema solar, sea la localización más prometedora de rayos gamma. Cada 10 de abril, se celebra el Día Internacional del Rosa. Es un evento internacional contra el acoso escolar, que se celebra anualmente en Canadá durante la segunda semana de abril. La iniciativa busca apoyar el trabajo de estudiantes, educadores, la comunidad y las empresas, en sus esfuerzos por detener el bullying, la discriminación, la homofobia y la transfobia. El Día Internacional del Rosa tiene un propósito: crear un mundo más inclusivo y diverso, alentando a los jóvenes a desafiar las normas sociales, exigir más a sus educadores y enfrentarse al acoso hacia sus pares. El 11 de abril de 1079, en Polonia, el obispo Estanislao es ejecutado por orden del rey Boleslao II, el Temerario. San Estanislao nació en Polonia, el 26 de julio de 1030, fue obispo de Cracovia, mártir y santo polaco. Estanislao criticaba mucho los crueles castigos del rey polaco Boleslao II, llamado el Temerario, y tuvo varios conflictos en materia de propiedades y terrenos. Los conflictos se agudizaron más aún, hasta que el monarca ordenó a sus hombres que ejecutasen al obispo. Como castigo, Boleslao aplicó una medida común en esa época, la de descuartizar el cuerpo sin vida del santo. El cuerpo, milagrosamente luego de ser colocado en su ataúd, se rehizo y recuperó su gracia. El 11 de abril de 1689, en Inglaterra, Guillermo III y María II se convierten en reyes. Guillermo nació el 14 de noviembre de 1650, y María nació el 30 de abril de 1662. Guillermo y María fueron reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La historia popular generalmente se refiere al reinado conjunto, como el de Guillermo y María. Aunque era la soberana por derecho de sangre, cedía a Guillermo la mayor parte del poder, cuando éste se encontraba en Inglaterra. María murió de viruela el 28 de diciembre de 1694, y Guillermo el 8 de marzo de 1702, siendo sepultado en la abadía de Westminster, al lado de su esposa.
El 11 de abril de 1831, en el arroyo Salsipuedes, Uruguay, el general Fructuoso Rivera agasaja a sus aliados charrúas artillistas con una comida campestre. Su sobrino Bernabé Rivera los rodea con 1.200 soldados y matan a varias decenas, acción conocida como la traición del Salsipuedes. Según la historiografía oficial uruguaya, en el ataque habrían muerto 40 charrúas y 300 habrían sido tomados prisioneros, algunos de los cuales lograron huir. Entre las tropas oficiales, hubo un muerto y 9 heridos. El hecho es referido como punto culminante del exterminio del pueblo charrúa, cuya población alcanzó, durante su apogeo, un máximo inferior a los 5.000 individuos. El 11 de abril de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de la relatividad general. Pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias. En la teoría de la relatividad especial, Einstein, Lorentz y Minkowski, entre otros, unificaron los conceptos de espacio y tiempo en un ramado tetradimensional al que se le denominó espacio-tiempo. El 11 de abril de 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles, con el doble objetivo de lograr la expansión global de los derechos de los trabajadores y atenuar las causas de las revoluciones obreras, que sacudieron fundamentalmente a algunos de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. El 11 de abril de 1936, se estrena en toda España la película Morena Clara, protagonizada por Imperio Argentina. Magdalena Nail del Río, de nombre artístico Imperio Argentina, nació en Buenos Aires, el 26 de diciembre de 1910, fue actriz, cantante y bailarina hispano-argentina. Su fama de actriz panhispánica le viene cuando protagonizó 2 películas junto a Carlos Gardel, La casa es seria y Melodía de Arrabal, ambas filmadas en 1932. Imperio Argentina es una de las 4 actrices que cantaron a dúo con Gardel durante la carrera cinematográfica del mismo. En 2011, 8 años después de su fallecimiento, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Madrid. El 11 de abril de 1951, en el altar de la abadía de Arbroath, se encuentra la piedra de Scone, la piedra con la que se coronaban a los monarcas escoceses. La piedra del destino, también conocida como piedra de Scone, o piedra de la coronación, es un bloque de piedra arenisca, históricamente conservada en la abadía de Scone. Se empleaba en las ceremonias de coronación de los reyes escoceses, durante la Edad Media. En el siglo XIII, la piedra fue capturada por el rey Eduardo I de Inglaterra, y llevada a la abadía de Westminster en Londres, para emplearla en la coronación de los reyes ingleses. En 1996, el gobierno británico decidió devolver la piedra a Escocia, con la condición de que volviera a Londres para su uso en futuras coronaciones. El domingo 11 de abril de 1954, la empresa inglesa llamada Conocimiento Verdadero realizó uno de los estudios más importantes de su historia. Basándose en 300 millones de datos históricos, que abarcaron desde el año 1900 hasta el 2010, utilizados para calcular diferentes estadísticas históricas, se concluyó que este día fue objetivamente el día más aburrido desde el año 1900. Y como nada importante aconteció en este día, hemos decidido mostrarte la foto de los ángeles del mar, que están considerados en peligro de extinción, por el constante aumento de la acidificación del océano. Si los ángeles del mar se extinguen para el 2050, la cadena alimenticia de los océanos colapsará por completo, ocasionando la extinción de la vida marina. El 11 de abril de 1963, el Papa Juan XXIII firma la encíclica Paz en la Tierra. Paz en la Tierra es la última de las 8 encíclicas del Papa Juan XXIII, publicada el 11 de abril de 1963, 53 días antes del fallecimiento del pontífice, coincidiendo con la celebración del Jueves Santo. El subtítulo de la encíclica decía, sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La encíclica era una especie de llamamiento del sumo pontífice a todos los seres humanos y todas las naciones, para luchar juntos en la consecución de la paz en medio del clima hostil, generado por la Guerra Fría.
El 11 de abril de 1970, en los Estados Unidos, despega el Apolo 13. Fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA, y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. La nave despegó desde el Centro Espacial Kennedy, pero tuvo que abortarse el alunizaje, debido a una explosión en un tanque de oxígeno del módulo de servicio tras 2 días de misión. En lugar de alunizar, la tripulación dio la vuelta a la Luna, y regresó a salvo a la Tierra el 17 de abril. Decenas de millones de espectadores vieron el amerizaje de la nave en el Océano Pacífico Sur por televisión, y el riesgo que corrieron los astronautas renovó por un tiempo el interés por el programa Apolo. El 11 de abril de 2001, en un histórico partido, la selección de fútbol de Australia golea por 31-0 a Samoa Americana. Es la mayor victoria de una selección internacional de fútbol en partido oficial, así como la mayor goleada de la historia de los procesos clasificatorios para la Copa Mundial de Fútbol. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Internacional Coffs Harbour, en Australia, y formó parte de la clasificación de la Confederación de Fútbol de Oceanía para la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Además de conseguirse el triunfo más amplio en un partido de selecciones hasta la fecha, el delantero australiano Archie Thompson batió el récord de más goles anotados en un solo encuentro, con 13 goles. Cada 11 de abril, se celebra el Día Internacional del Mal de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa crónica, caracterizada por el movimiento lento, rigidez, temblor y pérdida del control postural. Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de dopamina, hormona liberada por las terminaciones nerviosas de la sustancia negra. La enfermedad de Parkinson aumenta su gravedad con el tiempo, como consecuencia de la destrucción progresiva, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. En 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar la concienciación de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia. Cada 11 de abril, se celebra el Día Internacional del Remero. El remo como modo de propulsión de embarcaciones, tiene una tradición milenaria. Sin embargo, como deporte, se desarrolló en Inglaterra en el siglo XVII. Fue deporte señorial y reservado a los caballeros, que se extendió al resto de Europa y del mundo. En el siglo XIX, se fundaron los primeros clubes fuera de Inglaterra, como en España, Portugal y Argentina, donde todavía existen clubes de remo, fundados a mitad del siglo XIX. Cada 11 de abril, en Uruguay, se celebra el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Los charrúas fueron un pueblo nativo americano, que en el siglo XVI, se ubicaba entre los ríos Paraná y Uruguay, y que tenían como centro la actual provincia de Santa Fe, República Argentina. Posteriormente se movieron hacia otros puntos, especialmente hacia el sur del río Queguay Grande, en lo que hoy es Uruguay. En el siglo XVIII, los charrúas ampliaron su territorio, en su guerra contra los guaraníes misioneros del gobierno de las misiones guaraníes avanzando sobre el norte de la banda oriental. A raíz de ese avance, se mestizaron con otros pueblos que ocupaban esos territorios, tales como los chanás, minuanes, caingans, yeres y bouges. El 12 de abril de 1633, en Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei de herejía. El proceso comenzó con un interrogatorio, el 9 de abril de 1633. Con pruebas endebles es difícil dictar una condena, por lo que es conminado a confesar, con amenazas de tortura si no lo hace y promesas de un trato benevolente en caso contrario. Galileo acepta confesar, lo que lleva a cabo en una comparecencia ante el tribunal el 30 de abril. Una vez obtenida la confesión, se produce la condena el 21 de junio. Al día siguiente, en el convento romano de Santa María Sapre Minerva, le es leída la sentencia, donde se le condena a prisión perpetua y se le conmina a abjurar de sus ideas, cosa que hace seguidamente. El 12 de abril de 1671, el Papa Clemente X beatifica a Santa Rosa de Lima, convirtiéndose en la primera santa nacida en América. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586, de nombre secular Isabel Flores de Oliva, fue una santa católica terciaria dominica, canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Entre las personas nacidas en América, Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de santidad de la Iglesia Católica. Fue proclamada excelsa patrona de Lima en 1669, y del Nuevo Mundo y las Filipinas en 1670. En virtud de la enfermedad que le produjo la muerte, es la patrona de los tuberculosos. El 12 de abril de 1870, en España, se realiza un consejo de guerra para juzgar al duque de Montpensier, que había matado en duelo a su primo el infante don Enrique de Borbón. En el duelo, y luego de 4 intentos, el duque disparó e hirió a Enrique mortalmente en la cabeza. La sentencia condenó a Antonio de Orleans,
duque de Montpensier, a la pena de un mes de destierro a más de 10 leguas de Madrid, y a indemnizar a la familia de Enrique de Borbón con 30.000 pesetas. Enrique de Borbón y Castelví, primogénito del fallecido, se negó a aceptar la indemnización en aquel momento. Sin embargo, el 27 de septiembre de 1872, solicitaron la indemnización y se la repartieron. El 12 de abril de 1942, ocurre la peor tragedia minera en la historia mundial, al morir 1.500 mineros en una mina carbonífera en Onkeiko, en la Manchuria, China, durante la ocupación japonesa. Los trabajadores tardaron 10 días en retirar todos los cadáveres y escombros del pozo. Los muertos fueron enterrados en una fosa común cercana, y muchas víctimas no pudieron ser identificadas adecuadamente debido a la extensión de las quemaduras. Los japoneses informaron al principio que el número de muertos era de 34, pero más tarde, los japoneses erigieron un monumento a los muertos, donde la placa indicaba 1.327 fallecidos. Se cree que el número real fue de 1.549, siendo el 34% de los mineros que trabajaron ese día. El 12 de abril de 1950, en Mónaco, el príncipe Rainiero III sube al trono. Raniero Luis Enrique Magencio Beltrán Grimaldi nació el 31 de mayo de 1923, monarca de la dinastía Grimaldi, fue príncipe soberano de Mónaco desde 1949 hasta su muerte en 2005. Antes de ser príncipe soberano, actuó como regente durante el reinado de su abuelo, el príncipe Luis II. Tras su ascenso al trono de Mónaco, se encargó de materializar el auge del principado, convirtiéndolo en un centro turístico y empresarial de primer orden. Famoso fue su matrimonio con la actriz estadounidense Grace Kelly, con quien estuvo casado hasta el trágico fallecimiento de la misma en 1982. El 12 de abril de 1992, cerca de París, se inaugura Euro Disney. Es un complejo turístico recreativo y de vacaciones, de 22 kilómetros cuadrados. Se trata de la sede europea, de la franquicia de complejos turísticos de experiencias Disney. Poco se sabe, que en sus comienzos, fue el parque menos rentable de la compañía, con pérdidas anuales de más de 63 millones de euros. Luego de una inversión de 1.500 millones adicionales, Disney intentó fortalecer Euro Disney. A partir del año 2007, Euro Disney acumulaba pérdidas netas anuales, de aproximadamente 2 millones de dólares. El 12 de abril de 1994, en Arizona, Estados Unidos, los abogados Laurence Canter y Marta Siegel, mediante un software casero, inventan lo que hoy conocemos como spam o correo basura. El correo basura mediante el servicio de correo electrónico nació en 1994. Este día una firma de abogados publica en Usenet un mensaje de anuncio de su firma legal. El día después de la publicación, facturó cerca de $10.000 por casos de sus amigos y lectores de la red. Desde ese entonces, el marketing mediante correo electrónico ha crecido a niveles impensados desde su creación. El 12 de abril de 2001, se celebra por primera vez la Noche de Yuri. Es una celebración internacional, que se conmemora el 12 de abril de cada año, en recuerdo de la primera vez que un ser humano, Yuri Gagarin, viajó al espacio, lo que ocurrió el 12 de abril de 1961. También se conmemora el lanzamiento del primer transbordador espacial, ocurrido el 12 de abril de 1981. En 2004, la Noche de Yuri se celebró en 34 países, con más de 75 eventos individuales, entre ellos los de Los Ángeles, Estocolmo, Antártida, Tel Aviv, Tokio, y la Estación Espacial Internacional. Cada 12 de abril, se celebra el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. La Asamblea General de la ONU, en su sesión número 65, del 7 de abril del 2011, proclamó el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El objetivo de este día es celebrar el comienzo de la era espacial para la humanidad, conmemorando el primer vuelo espacial tripulado, destacando la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales a los objetivos de desarrollo sostenible y al bienestar de los estados y los pueblos, así como asegurar que el espacio ultraterrestre se mantenga para fines pacíficos.